El doctor Lobo nos va a proporcionar o nos va a dar la conversación sobre estabilidad de taludes con pilote. Vamos a, por favor, recibir con un fuerte aplauso virtual al doctor. Adelante, profesor. Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por estar conectados. Tremendo honor que me diste ser la primera ponencia del día en el día inaugural, pero no, pues obviamente es un honor muy grande. Si quieres voy a hacer lo siguiente, voy a compartir acá la pantalla am, para poner el PowerPoint y acá creo que ya me deben estar viendo. Un segundo y hago esto. Tan, listo. Y listo, confírmame, ahí estás viendo perfecto ya la presentación, ¿cierto? Positivo, doctor. Listo. Entonces, bueno, no, pues como lo mencionaba ahorita, es obviamente un honor estar acá y bueno, digamos que la idea es hablar un poco, esto la verdad es una presentación bastante relajada, digamos, como bastante, sí, no voy a hablar mucho de ecuaciones y cosas así muy complicadas, sino la idea es como entender diferentes métodos de estabilidad de taludes y en realidad pues tratar de hablar un poco de este método en particular, que es estabilidad de taludes con elementos de cimentación profunda. Entonces, ya pasando, digamos, al tema como tal, siempre me gusta hacer un paréntesis rápido para explicar, digamos, mi motivación en hacer este tipo de charlas y de eventos. Eh, yo nací y crecí en Colombia. eh, digamos que hice hasta mi pregrado en la Universidad de los Andes, en Bogotá, y después tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos a hacer una maestría en geotecnia con el profesor Luis Vallejo, que eventualmente continuó en un doctorado también con el profesor Luis Vallejo, que desafortunadamente murió el año pasado. Pero bueno, yo terminé mis estudios en el año 2006 y exactamente hoy, hace 17 años, el 1 de mayo, empecé a trabajar en consultoría. Trabajo para una compañía que se llama American Geotechnical and Environmental Services, en donde hago, digamos, más que nada diseño para sector de transporte en cuanto a cimentaciones y aspectos geotécnicos. Entonces, por ejemplo, mucha cimentación profunda y mucha cimentación superficial para puentes, para estribos, para, digamos, para estribos, para pilas, mucha estabilización de deslizamientos, estructuras de retención. Y bueno, digamos que ya llevo 17 años pues haciendo consultoría y más recientemente empecé también a trabajar empecé a trabajar pues digamos como profesor, como un profesor adjunto en la Universidad de Pittsburgh, dictando los cursos digamos, los cursos de posgrado, principalmente estabilidad de taludes y también, digamos, algunos de cimentaciones. Pero bueno, esa es como mi historia más o menos. Obviamente desde hace ya 20 y pico años, pues vivo acá en Estados Unidos, en Pittsburgh. Sin embargo, estoy pues muy vinculado a proyectos en Sudamérica y trato de hacer muchos eventos con diferentes sociedades profesionales y instituciones académicas. Em, lo que les voy a mostrar hoy, pues básicamente son cosas que he aprendido en toda mi práctica profesional, pero esto viene desde mucho antes. Digamos que las fotos que están viendo ahí son mías cuando crecía. La foto de la derecha es en Colombia, visitando obras con mi papá. Cuando yo era pequeño, siempre pasaba el tiempo con él visitando obras y me encantaban todo lo que tuviera que ver con deslizamientos. Digamos, la foto que ven ahí es en un deslizamiento de roca, en el cual pues yo iba con mi camarita y me encantaba como documentar el fenómeno y tratar de entenderlo. Y, y digamos que eran cosas pues que me gustaban en ese punto. Yo claramente no sabía que era mecánica de rocas ni que era geotecnia, pero pues era algo que claramente tenía una conexión. La foto que ven en la izquierda superior es en mi adolescencia, digamos, también haciendo visitas pues con amigos, como me encantaba caminar y acampar y subir como a nevados en Colombia, en los Andes. Y eran fotos de eso, ¿no? Entonces siempre me encantaba la estructura de la roca, entender un poco lo que era, digamos, una diaclasa o digamos, el buzamiento, pero nuevamente yo no sabía que eran esos términos ni nada, sino era solamente algunos aspectos. Y bueno, digamos que progresando ya un poco más en las fotos, la foto de la izquierda, en la parte inferior, fue la primera presentación que di ya en Estados Unidos en un congreso que fue en el 2003, o sea, hace 20 años, en MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, que lo cual para mí fue muy especial porque obviamente los que saben de Terzaghi, que es como el papá de la geotecnia, ahí fue donde Terzaghi llegó a Estados Unidos, fue la primera universidad donde él enseñó y donde hizo pues muchos de los inventos de la geotecnia clásica que tenemos hoy en día salieron de allá. Entonces, digamos que pues por eso esa foto para mí representa
bastante. Pero bueno, esto es un paréntesis como para entender un poco quién soy yo y por qué pues, también me motiva mucho hacer estas charlas y por qué me motiva mucho compartir como lo que aprendo, pues porque claramente la geotecnia es, para mí pues ha sido una profesión, pero es un hobby y es una cosa que define mi vida entera. Eh, bueno, primero la idea es empezar hablando un poco sobre deslizamientos, qué son deslizamientos y cuáles son los métodos tradicionales para remediarlos, ¿no? Y hoy vamos a cubrir a fondo una técnica que es bastante nueva, pero digamos que también pues vamos a llegar hasta allá entendiendo cuáles son las otras herramientas que ya existen. Vamos a hablar de los diseños, de los principios de diseño de estabilización de deslizamientos con elementos de cimentación profunda, que ya es como tal, y vamos a mirar dos estudios de caso, que son dos proyectos que yo completé, en los cuales pues voy a explicar la metodología, la construcción y pues cómo terminaron funcionando, y la idea pues como siempre es ir sacando conclusiones a medida que pues vamos entendiendo estos conceptos. Entonces la primera parte, digamos acá es bastante sencilla, es ¿qué es un deslizamiento? Un deslizamiento es una masa que se mueve, una masa de tierra que se mueve porque hubo una desestabilización. Esa desestabilización, por ejemplo, en el caso de la izquierda, en la derecha, perdón, la foto de la derecha superior, esa desestabilización ocurrió porque el nivel freático se subió, por ejemplo, de lluvias, y también hubo una carga en la parte alta de la ladera natural. Esto era para una vía, para un oleoducto en el estado de Ohio en el cual pusieron una carga y se vino realmente todo, un nivel alto, digamos, un nivel freático alto. Ahí estoy parado yo en esa foto, pues en la mitad, digamos, como del deslizamiento. Eh, en este caso, digamos que logramos arreglarlo sin hacer ningún cálculo de estabilidad ni nada, porque tuvimos la suerte que la roca afloraba a una profundidad relativamente superficial. Entonces, digamos que en realidad lo que podíamos hacer era quitar la masa, y al quitar la masa había una estabilidad natural del terreno atrás. En este caso, pues quitamos la masa, la pusimos en otra parte, digamos, cerca, digamos, a la pata del talud, en otro, y hicimos pues como unas terrazas donde instalamos drenaje y promovimos pues la vegetación. En este caso es la solución más fácil de arreglar el deslizamiento, es la más económica, pero está la característica de que había la posibilidad de hacerlo. Como la roca era relativamente superficial, se podía remover la masa y que hubiera una estabilidad temporal. Esa opción siempre debe ser la primera. Sin embargo, en muchas ocasiones no funciona porque no podemos darnos el lujo de quitar la masa porque hay algo que está ocurriendo encima de tipo de infraestructura. Por ejemplo, pasamos a las fotos de la izquierda, en donde es una situación similar, pero el problema que había es que también fue un deslizamiento con una roca relativamente superficial, digamos como en la foto superior izquierda, pero el problema es que toca volver a reconstruir la banca porque hay una vía que pasa arriba. Entonces, en ese caso no podemos aplicar la solución número uno, que es remover la masa y dejar como estaba, sino que nos toca hacer algún tipo de reconstrucción. En ese caso, y digamos que ese es el tema de otra presentación que yo hago también muy frecuente, es el diseño, digamos, de geosintéticos y de muros con geosintético, digamos lo que llamamos en Latinoamérica como tierra armada. Entonces, digamos que es el diseño de esas estructuras. Eso no lo vamos a cubrir hoy, pero es solamente para tenerlo presente, que es otra manera digamos, como de rehabilitar deslizamientos, ¿no? Se puede remover la masa. Si hay una estabilidad temporal con la roca, pues fabuloso. Si no, pues nos va a poner un muro o algo temporal. Y eventualmente reconstruir lo que había a punta, digamos, con geosintéticos. Otra opción en ese caso hubiera podido ser con un terraplén, digamos, de roca. Si hubiera habido el espacio, un terraplén de roca, un enrocado a una pendiente de 1.5 horizontal, 1 vertical, hubiera sido una solución también bastante buena, pero en este caso, digamos, no había la opción de ensanchar tanto y teníamos que hacer una construcción casi vertical. Entonces, por eso se hizo de esa manera. Ahora, progresamos con las opciones, digamos, de estabilizar deslizamientos, lo que está en la foto de la izquierda, tanto en la parte inferior como superior es el mismo deslizamiento, la parte de arriba es cuando ocurrió, la parte de abajo es ya con todos los sistemas de drenaje. En este caso también hicimos una estabilización con cal, porque eran unas arcillas muy húmedas. Y lo que está en la derecha, digamos que me interesa un poco, es digamos, cuando tenemos el problema en que, o no, digamos que no podemos ni siquiera temporalmente quitar la masa. O sea, está la masa ahí, pero no podemos quitarle, hacer un refuerzo con geosintético, ni nada de eso, sino que tenemos por alguna razón que mantener la banca donde está en la vía. Otra técnica, digamos, que utilizamos bastante y que nuevamente es objeto de otra presentación aparte, es diseño de anclajes. Yo también, digamos, trabajo muchísimo en anclajes activos y anclajes pasivos. Una solución con anclajes pasivos es que vamos y ponemos estos, lo que en inglés llaman los soil nails o rock nails, en el cual se instalan estos anclajes y se pone una malla de acero de alta tensión que básicamente
es como si estuviéramos poniendo puntillas que nos clavan la tierra a la roca original. En este punto creo que he mostrado bastantes diapositivas y aparezco yo en todas, por lo menos en cada foto. Ténganme paciencia, como lo mencionaba antes, pero yo soy muy orgulloso y me identifico mucho con mi trabajo. Me encanta tomar selfies. Yo digo que yo tomaba selfies en proyectos antes de que existiera el término tomar un selfie. Y siempre me he identificado con eso y me encanta compartirlo en redes sociales, por LinkedIn o por Facebook. Si no estamos conectados, conectémonos. Pero uno de los problemas que pasa con eso es que cuando uno aparece en todas las fotos, pues cuando trata de hacer estas presentaciones, es difícil encontrar una en la que no aparezca, pero bueno, ténganme paciencia y ya verán que a medida que avanzan las fotos ya me notan cada vez menos. Otra cosa interesante es que pueden ver también cómo cambia la tecnología y cómo el ingeniero se va envejeciendo. Creo que la foto de la derecha, la fecha dice 2013, o sea, básicamente hace 10 años estamos haciendo ese proyecto. Pero bueno, volviendo al tema, entonces tenemos la primera solución que es remover la masa, la segunda es hacer poner la masa otra vez con geosintético o con un enrocado, la tercera solución sería hacer anclajes, pero existen, digamos, unos escenarios en que, bueno, antes de pasar a lo que iba a pasar, el tema de los anclajes, pues también, digamos, tiene algunas ventajas, como es que se puede hacer ensayos. Digamos, las fotos que ven acá, estamos haciendo, bueno, hicimos el diseño, estamos asesorando en la construcción de estos anclajes pasivos. Y una de las ventajas es que cuando instalamos el anclaje, podemos hacer ensayos de prueba y podemos confirmar que los anclajes tengan la resistencia para la cual diseñamos. Esto muestra también, pues, cómo la geotecnia va avanzando y cada vez podemos hacer cosas que nos traen más confianza y reducen bastante el riesgo de lo que hacemos. Em, Esta es otra foto con mi compañero de aventuras, que es mi hijo, quien me acompaña pues a todos los proyectos que hago y siempre pues está presente en esto, pero si nos olvidamos de él un segundo, lo que estoy tratando de mostrar ahí pues es ya este talud, digamos, lo que fue un deslizamiento, que ya tuvimos los anclajes, pusimos la malla, pusimos los anclajes, lo conectamos y está todo retenido. Ahora, esta metodología puede tener algún problema en ciertos casos porque estos son anclajes que tienen 10, 15 metros dentro del terreno. Si tenemos, digamos, algunas tuberías, si tenemos sótanos, digamos, de edificaciones al lado, no podemos hacer esto, no podemos hacer un anclaje que entre y llegue a esa parte. Entonces, por más de que esta tercera técnica que les mostraba, pues también es bastante útil, no va a cubrir todos los casos. Digamos que a medida que hemos pasado todas las diapositivas, pues cada vez vemos más y más principios. Eh, la técnica que vamos a hablar hoy es importante, pero me gusta presentarla de esta manera porque, primero que todo, no va a ser la más económica de todas, pero digamos que tiene una gran ventaja y es que nos salva en algunas ocasiones en donde no tenemos más opciones. Y los ejemplos que vamos a ver hoy son esos. Claramente son en proyectos en los que no había la posibilidad de remover la masa y ponerla en otro lado, no había esa estabilidad temporal. No es un proyecto en el cual podamos tener una tierra armada enfrente o podemos poner un enrocado, no teníamos el espacio para hacerlo. No son proyectos donde podamos poner anclajes. Entonces nos lleva a esta técnica que básicamente es similar en su construcción a un anclaje, o en principio empezó como similar a un anclaje, pero después ya nos pasamos a pilotes mucho más grandes. En lo que vamos a hacer es tratar de poner elementos verticales. Y lo que vamos a tratar es de crear unos elementos que nos cortan, digamos, el plano de falla y nos dan una resistencia extra a la estabilidad de talud. La diferencia de esta tecnología con las que les mostré antes es que esto es algo relativamente nuevo. Digo relativamente nuevo porque ya llevamos haciéndolo por ahí unos 12 años, pero no es una tecnología que ya esté completamente en la literatura documentada, que hayan manuales de diseño. O sea, esto es algo que muchos ingenieros, digamos, hemos hecho durante mucho tiempo con métodos que tenemos, con maneras de entender y con mucho sentido común de ingeniería. Hay mucha gente en el mundo que los hace a punta de conocimiento empírico, o sea, que ni siquiera los diseña, lo cual pues a mí no me parece que sea la solución. Pero yo trabajo mucho con un instituto que se llama el Deep Foundation Institute, en el cual nos hemos enfocado en los últimos 10 años a poner un marco teórico a esto y a tratar de dar unas pautas de diseño en las cuales podamos resumir cuáles son los principios. Hay un profesor muy importante que es Eric Loer de la Universidad de Missouri, fue realmente el que empezó como a crear este marco de conceptos y con conferencias del Deep Foundation Institute hemos logrado pues llevar como a todo lo que les voy a mostrar hoy. Entonces, lo primero, digamos, que pensamos es cuáles son los mecanismos de falla que va a haber en un problema como este. Si estamos poniendo los pilotes, pues claramente, voy a poner acá algunos esferos, cuando ponemos el pilote va a haber una fuerza que es la que nos trae, digamos, el deslizamiento que nos está empujando el pilote, va a haber una resistencia pasiva
arriba del plano de falla, que es como la resistencia pasiva, digamos, de Coulomb o de Rankine, que pues, todos aprendemos a calcular en un curso de cimentaciones, y va a haber una resistencia pasiva abajo del plano de falla. Esas resistencias pues son los que nos van a traer, digamos, que el elemento pues quede ahí. Ahora, tenemos varias preguntas. ¿Cuánto tenemos que empotrar el elemento abajo del plano de falla para que esté como fijo? ¿Cuál es el espacio de los elementos? Si estoy hablando de que vamos a poner unos pilotes, ¿cuál es el espaciamiento de esos pilotes en la fila? Porque claramente si los pongo muy lejos, hay una falla dentro de los pilotes, ¿cierto? O sea, entre pilote y pilote puedo tener suelo que esté fallando. Y si los pongo muy cerca, pues obviamente me va a salir muy caro. Y en esto, ¿cómo entra la capacidad estructural? Digamos que son preguntas que teníamos. Las respuestas, digamos que logramos llegar con el tiempo, es a punta pues de análisis y de también pues de mirar proyectos, es que el suelo arriba de la superficie de falla va a tener una resistencia pasiva. Y esa resistencia pasiva igual no es tan grande como para tener todo esto, pero lo que vamos a tener también es un fenómeno estructural, o sea, vamos a tener un elemento estructural que a punta de cortante y a punta de flexión nos va a tener una resistencia alta, que es la que va a reforzar esta masa que está arriba. Ahora, el espaciamiento, digamos, después de investigar mucho y de experimentos y todo, terminamos volviendo a conceptos muy claves de geotecnia, y es un espaciamiento de 3 veces el diámetro. Este no es un espaciamiento nuevo, digamos que este es un número que se maneja mucho en cimentaciones. Todos sabemos que cuando los pilotes están más cerca de 3 veces el diámetro, tenemos efectos de grupo. Y cuando los apartamos mucho más, digamos, de 6 veces el diámetro, pues tenemos completamente independientes. Entre estos valores, pues puede o puede no haber interacción, dependiendo del problema en particular. En este caso, lo que nosotros queremos es que haya ese efecto de arqueo, y entonces queremos espaciar los pilotes a menos de 3 veces el diámetro, o aproximadamente 3 veces el diámetro, para que el suelo se arquee y llegue a los elementos. Básicamente para evitar que tengamos una falla de material entre pilote y pilote. Em, y bueno, y digamos que queremos también, pues necesitamos ver cuál es el empotramiento que vamos a hacer, y ese empotramiento va a estar dictado por digamos, la resistencia pasiva del elemento, bien sea por Rankine o por Coulomb. Entonces, el primer caso que vamos a ver es un deslizamiento en rocas. Ahora, si les pareció que las últimas dos filmeras estuvieron un poco cargadas con teoría, les prometo que es lo último de teoría que vamos a hablar hoy. Son principios fundamentales, pero digamos que de acá para adelante, pues es mucho más sencillo porque es la aplicación de esto. El primer caso es un proyecto en la ciudad de Altoona, en el estado de Pensilvania, acá en Estados Unidos, en el que fuimos contactados porque había un deslizamiento en roca que estaba iniciando. Esta foto que ven ahí, que yo estoy parado en el bloque activo, en el bloque que se está moviendo, y uno de los ingenieros que trabaja conmigo está, digamos, como en la parte de, pues en el escarpe, digamos, estamos parados ahí, el bloque que está ahí se va moviendo a la derecha. A medida que avancen las fotos, quiero que miren cómo el tamaño de esa grieta creció y cómo la separación empieza a incrementarse rápidamente. Em, Esto estuvo en los noticieros y estuvo en un montón de cosas, digamos que fue un proyecto de alto perfil. Este, digamos, es un chiste que yo digo, y es, cuando yo empecé a vincularme y miraba en las noticias, salió un día esta que decía, en la parte de abajo en inglés, dice que 2 personas, digamos, tienen orden de arresto. Y yo, pues no, la verdad, como la imagen era del proyecto, no sabía si se refería a que era en el proyecto o no, afortunadamente, pues no tenía nada que ver con eso. Pero digamos que estas imágenes, pues me parecen interesantes porque pueden ver cómo esa grieta sube, digamos que es una grieta que está alrededor, se ve que es un bloque grandísimo de roca que está viniendo hacia abajo, y hay ciertas preocupaciones, ¿no? Porque está, digamos, la línea eléctrica, que donde el bloque venga, pues la tumba. Hay una vía de acceso que también puede ser bloqueada. Ahí está, digamos, en este momento un camión parqueado. Y también, de hecho, hay una línea de gas subterránea en la pata. Entonces, digamos que no se podía, digamos, no se podía aceptar que este bloque fuera a deslizarse. Acá lo estamos viendo en otra toma, en el que lo vemos más desde arriba, se ve esa grieta grande, y se ve pues también que hay como unos bloques más pequeños. Esta es una toma más aérea, digamos, más alta, en el cual se ve ya se entiende un poco más los bloques. Y hay algo que es interesante, y es, si miran a la derecha, se ve como un canal de drenaje. Ese canal de drenaje tenía algo interesante desde el principio, y es que tiene árboles. Nunca es una buena idea tener un canal de drenaje. Obviamente, como es un canal de drenaje arriba, tiene que ser impermeable. Tiene que tener, bien sea un clay liner, digamos, como un geosintético, digamos, con arcilla, que son los que nos permiten tener una superficie impermeable, o digamos hacerlo con concreto, algo que no permite la infiltración. Pero cada vez que tenemos un árbol que crece en cualquiera de estos canales, pues es lo peor que podemos tener, porque obviamente las raíces encuentran la manera de quebrar y llegar más abajo, y pues nos permiten que el agua se infiltre. En este proyecto, digamos que por cuestiones legales yo tampoco puedo expresar mi completa opinión, pero
digamos que había dos teorías. Una era que el bloque falló y hizo un agrietamiento del canal, o los árboles fueron los que crearon el agrietamiento, el agua entró y hizo fallar el bloque. Esto finalmente, pues obviamente, como se imaginarán, se fue una litigación grandísima, eh, pues para decir quién pagaba. Pero bueno, en fin, el caso es que claramente, pues no es ideal tener un canal. Rápidamente lo que hicimos fue recomendar, digamos, esta manguera que ven arriba, en la cual el agua de ese canal, pues se pasaba, digamos, no por el canal, sino por esta manguera para evitar más infiltración. Digamos que algunas observaciones es que era un bloque de arenisca que estaba deslizándose sobre una lutita. Tenía un ángulo de abultamiento de 16 grados, habían unos humedales en la parte de arriba, estaba en la parte de los árboles y se oía realmente pues mucha agua, digamos, bajar. Esta es una toma más de lado en que se vuelve a ver, digamos, el bloque. Digamos que las dimensiones pues eran considerables, eran 46 metros hacia, digamos, como hacia arriba de la montaña, 122 metros de ancho y 26 metros de espesor. A medida que avanzó el proyecto, pues empezamos a ver que era un bloque que se movía rápidamente. Tal vez, digamos, un aspecto bastante interesante de esto es que teníamos acceso a la superficie de falla. No es tan común que uno en un proyecto logre llegar a la superficie de falla, la vea expuesta y logre, digamos, sacar una muestra de la superficie de falla para hacer ensayos de corte directo. Entonces, en este caso, pues teníamos como la opción de hacerlo, lo cual pues ayudó muchísimo. Creo que a medida que van avanzando las fotos ven en lo que les mencionaba al principio de cómo la grieta cada vez es más profunda y cada vez se va abriendo más. Estas fueron algunas de las noticias, digamos, que salieron en los noticieros y me gusta traerlas siempre en esta presentación porque creo que cuando trabajamos en proyectos así grandes e importantes pues digo, que impactan a la comunidad, los medios siempre van a jugar un papel. Muchas veces un papel positivo, como en las imágenes que les mostraba anteriormente, hay muchas imágenes de los medios de comunicación que nos sirvieron a nosotros para entender el problema, pero también hay partes negativas y es como la especulación sin razones pues que trae. Entonces, digamos, acá hablaban de que había una falta, de una falla, perdón, que una falla geotécnica acá, como decir una falla geológica, en lo cual pues no, en esta parte no aplicaba. Hablaba que la montaña se iba a desprender y se iba a caer, que iba a haber como, se iba a electrocutar pues el área. Y bueno, digamos que lo peor también es cuando empiezan a hablar de las causas, ¿no? Entonces hablan que fue supuestamente el contratista original cuando construyó. Este proyecto llevaba 10 años de construido cuando esta falla ocurrió. Y bueno, y hablaba, digamos, de diferentes cosas como que la policía estaba preocupada, lo cual en verdad no era gran razón, porque la policía desde el principio, de hecho, nos ayudó a cerrar el acceso al área. Em, Esta es una foto cuando ya, digamos, había pasado un tiempo considerable y nos dimos cuenta que desafortunadamente la exploración que íbamos a poder hacer era bastante limitada. El bloque se estaba moviendo tan rápido que no había manera de hacer, digamos, perforaciones o a piques o cualquier tipo sí, de registro de perforación porque no íbamos a encontrar a alguien que fuera capaz de montar, digamos, el equipo de perforación encima de ese bloque. Se estaba moviendo muy rápido. Tampoco íbamos a poner inclinómetros, porque un inclinómetro a la velocidad que se estaba moviendo nos lo iba a cortar rápidamente. Entonces terminamos, digamos que volviendo una ingeniería bastante, como me gusta a mí, bastante básica y bastante fundamental, en la cual lo que hicimos fue poner ciertos monumentos, casi que puntillas, a diferentes puntos de los bloques y mirar el movimiento. Algo positivo es que encontramos que el bloque de la derecha se estaba moviendo a aproximadamente 5 centímetros por día, lo cual pues es una velocidad, digamos, rápida, pero también lo que encontramos es que la parte de la izquierda estaba completamente quieta. O sea que cuando teníamos, digamos, el bloque que se mueve va bajando, pero lo que nos queda atrás de las grietas de tracción está estable. Entonces, digamos que la estrategia fue, hagamos algo con ese bloque que se está moviendo, quitémoslo o algo, y lo de atrás lo reforzamos. Como esto fue un proyecto de emergencia, obviamente el proceso de diseño fue paralelo al proceso de construcción. A medida que yo iba a hacer la visita, seguía pensando. Entonces, lo primero es, ¿puedo quitar el bloque que está enfrente? Sí, probablemente lo puedo quitar, pero lo que está atrás tengo que reforzarlo de alguna manera. No lo puedo dejar ahí porque si no, entonces ese bloque se va a empezar a mover. Tratar de hacer un enrocado era imposible porque no había el espacio suficiente. Anclajes era imposible porque no había un acceso. Y entonces de ahí llegamos, digamos, a la conclusión de decir, bueno, yo en ese punto ya había hecho algún par de proyectos, pero no a esta escala, con estabilización de taludes con elementos de cimentación profunda. Entonces, digamos que surgió la idea de decir, bueno, tratemos de poner acá como unos micropilotes que nos funcionen en ese principio de cizalla. Y digamos que pues surgió este concepto que era coger ese bloque que se está moviendo, quitarlo de ahí, reconstruir la parte de arriba y hacer 3 filas de micropilotes y esas filas nos iban a reforzar lo que está arriba.
Se terminó llamando el Taylor Plane, pero digamos que fue por mi mala pronunciación de inglés. Cuando estábamos haciendo la construcción, el operador de la maquinaria, yo iba y le decía que tocaba bajar hasta el plano de falla para remover el bloque. Después de un tiempo nos dimos cuenta que él nunca entendió que yo estaba diciendo failure plane, que es plano de falla, sino él pensó que yo estaba diciendo Taylor plane. Obviamente, en ese momento a mí me causó pues sorpresa cuando él habla del Taylor plane porque asumí que él estaba hablando de pues del libro, digamos, de estabilidad de taludes de Taylor. Para los que están familiarizados, pues Taylor fue uno de los autores, digamos, de los primeros que hizo un libro sobre estabilidad de taludes y hablaba, pues tiene un montón de cartas, digamos, de diseño y habla de un montón de conceptos importantes. Y digamos que me sorprendía pues que el operador estuviera como tan al día en cuanto a los conceptos de Taylor, pero pues después me di cuenta que era un error mío de pronunciación. El diseño como tal, yo realmente lo hice en una servilleta mientras estaba almorzando un día en la obra. Es un concepto bastante fundamental que cualquier persona, digamos, desde pues, que tomó física en el colegio o en la universidad, pues puede entender. Es básicamente sumatoria de fuerzas en el plano, digamos, inclinado. eh, lo que nos está generando resistencia, pues es solamente la fricción, o sea, es, digamos, el peso, el coseno del peso multiplicado por la tangente del ángulo de fricción, eso es lo que nos genera la resistencia y lo que nos está, digamos, lo que llamamos la fuerza que empuja, pues es el peso del bloque. Eh, todos hicimos este ejercicio cuando tomamos física y todos lo hicimos después cuando tomamos algún curso de estabilidad de taludes. Es una sumatoria de fuerzas en el eje paralelo al plano de falla, en el eje perpendicular. Con eso encontramos las fuerzas y ya. En este caso lo que hacíamos es que mirábamos cuál era la fuerza resistente comparada a la fuerza que empuja y mirábamos qué nos hacía falta para llegar a un factor de seguridad, digamos, de 1.5. Esa fuerza en ese plano es lo que llamamos la fuerza no balanceada y lo que tenemos que hacer es dar estos elementos, estos pines, digamos, llamémoslo como pin, que nos dé una resistencia acortante. Y le sumamos esa resistencia cortante a la fricción que tiene la roca y ya solucionamos el problema. Esto se resuelve en dos ecuaciones, tres ecuaciones, si quieren, para poner la resistencia en el pin. Y obviamente ya sabiendo la resistencia del pin, pues lo comparamos con la resistencia acortante que tiene el acero, que es 0.5 por el esfuerzo de fluencia y por el área. Y con eso determinamos cuántos pines necesitamos o a qué espaciamiento los necesitamos. Y también cuántas filas. Algo, digamos, que es importante mirar acá es que esto fue diseñado pues a un ángulo de fricción pico de 20 grados para el bloque que no se ha movido todavía. Esto vino, digamos, pues a punta de ensayos con una condición residual de 16 grados. Entonces diseñamos un factor de seguridad de 1.5 con 20 grados y a un caso residual de 1. Pues queríamos que fuera más de 1.1 con un ángulo de fricción de 16 grados. Obviamente, ángulo de fricción de 16 grados cuadra exactamente con el ángulo de buzamiento, porque pues cuando llegamos a mirar la condición, el bloque que vimos, no el que estabilizamos, sino el que quitamos, tenía una estabilidad marginal de 16, a los 16 grados, que era el ángulo de buzamiento, lo cual pues justificaba también esa selección de ángulo de fricción. Listo, ya siguiendo, pues es cuestión solamente de coger esa fuerza y desarrollar número de barras y digamos el tamaño. Esto pues claramente no tiene mayor relevancia. eh, Como tal, pues en este caso fueron los números que nos dieron, barras número 20 de un acero de 517 megapascales, los terminamos haciendo de 9 metros de longitud, con un hueco, digamos, de 150 milímetros y una lechada de 21 megapascales. Tres filas con un espaciamiento de 2.4 metros en cada fila. Esto ya después la matemática que nos dio. Una vez ya teníamos esto, pues nos faltaba calcular cuánto era el empotramiento, lo cual hicimos con empuje pasivo de Rankine, y mirar cuánto necesitábamos empotrarlo, teniendo la fuerza, pues que ya sabemos que va a resistir, ya sabemos cuál es la fuerza que la barra tiene, porque es la resistencia al cortante, y mirar cuánto tenemos que empotrarlo para un factor de seguridad de 2.0. Em, este es el plano final ya de cómo quedaron. En la parte de arriba de la figura está como la pata del talud, después están bien, digamos, el escarpe y arriba tenemos pues ya las filas de micropilote. Los cálculos en realidad requerían dos filas. Yo decidí poner una fila extra solamente para incrementar el factor de seguridad en la parte que vi más fracturada. Y en total construimos 110 micropilotes. Los llamamos micropilotes, pero en realidad pues son pines de refuerzo, digamos, de la resistencia cortante. Esta es la construcción del primero, que estoy ahí parado, y atrás se alcanza a ver la barra, o sea, es el hueco de 150 milímetros de diámetro, de 15 centímetros, y se ve la barra ya entrando, o sea, es una barra de acero. El verde es pues lo que tenemos, obviamente, pues la pintura, digamos, el epoxi contra la corrosión, porque sabiendo que teníamos tanto flujo de agua, me daba como cosa pues dejarlo sin protección. Y una vez se pone la barra y se baja, pues se pone la lechada con el sistema TREMI, que es irlo desde abajo hacia arriba
Y bueno, ya, y eso fue, digamos, pues esa es la construcción de uno y ahí repetirlo 109 veces más hasta instalar pues las 3 filas. Estas son algunas fotos, digamos, en la instalación de la fila 2 y la fila 3. Se alcanza también a ver el equipo, digamos, de perforación que se utilizó. Y esto ya es el producto final. Una vez, digamos, ya quedó construido. Desafortunadamente, en muchas de nuestras rehabilitaciones geotécnicas no se ve, el producto de lo que hicimos no se ve porque te queda completamente sepultado. Hoy en día, pues yo creo que alguien va a este sitio y jamás se imagina que hay 110 micropilotes enterrados ahí en la tierra. Algo que es interesante también es que cuando removimos el bloque, obviamente el plano de falla quedó expuesto y cuando llega el invierno, como en esta foto a la izquierda, pues se ve ese plano de falla, mejor dicho, cubierto de hielo, en el cual es literalmente imposible caminar porque pues es un ángulo de fricción de 16 grados y aparte con agua, pues con hielo es peor. Pero entonces, bueno, digamos que fue un proyecto bastante interesante, fue importante en su momento y nos permitió, eh, tal vez como esta metodología que les acabo de decir, nos permitió documentarla. Esto lo hicimos con un artículo con el Deep Foundation Institute que salió en la revista de ellos, en la cual, pues, digamos, explica paso a paso el procedimiento. Si alguien está en la presentación, está en el link, pero si alguien quiere, digamos, una copia, me contactan. Yo soy un fiel creyente que en Geotecnia todos los avances y todos los tenemos que comunicar de una manera gratuita, entonces me encanta siempre publicar en revistas, digamos, que tengan distribución gratuita en Internet para que se pueda compartir toda esta información. Entonces, si alguien quiere saber un poco más de esos artículos, la mejor manera es conectémonos por LinkedIn y yo les mando el link de donde está y pues digamos que en este momento pues es una referencia, como les digo, esto no está documentado en ningún manual de diseño existente. Entonces, estos artículos pues se han convertido en la referencia que tenemos para utilizarlos después. Este proyecto fue construido en el 2016, la publicación salió en el 2018, pues ya estamos hablando que son 5 años y ha tenido un desempeño muy bueno, lo cual muestra pues que el sistema ha funcionado exitosamente. Ahora vamos a pasar a un caso que es un poco más complicado, que es estabilización de deslizamientos, pero cuando tenemos a una escala más grande y ya no podemos utilizar micropilotes, sino que nos toca pasar, digamos, a caissons. Eh, en este caso en particular lo voy a hacer un poco al revés. Voy a empezar, esta foto es de hecho el final, pero es que realmente es la única manera de entender cuál era el problema. Digamos que lo que ocurrió acá es que esto era para un gasoducto que estaban instalando. Es una estación, lo llaman acá un booster station o una estación REX, en la cual injertan, digamos, se inserta una energía extra al gas que ya viene por el gasoducto. O sea, es básicamente como si fuera una bomba de agua, pero de gas que lo empuja. Obviamente para eso se necesita hacerlo a una altura adecuada, tiene que estar digamos, tiene que tener un montón de condiciones cuando se hace el trazado de la línea. Ese diseño no lo hicimos nosotros, se hizo mucho antes, esto es en la frontera entre el estado de Kentucky y el estado de Ohio, y cuando se hizo ese diseño, pues se recomendó que había que construir un terraplén, que es el que ven a la izquierda. Ese terraplén tiene una pendiente de 1.5 horizontal a 1 vertical, y desafortunadamente, cuando hicieron eso, se dieron cuenta que estaban en un terreno que era un deslizamiento antiguo, digamos, en un deslizamiento pues de hace de millones de años, en un terreno muy inestable. Entonces, cuando lo construyeron, el diseñador original de esto, él recomendó que se excavara lo que iba, digamos, el material natural abajo del terraplén hasta llegar a roca y recomendó sentar el terraplén sobre la roca para evitar cualquier problema de deslizamiento en el futuro. Lo hicieron así, fue muy bien. En la foto, en este momento, en la foto a la izquierda ya se ve el pasto que está creciendo. En el momento en que se tomó esta foto, ya ese terraplén ya va como construido como 5 meses, 6 meses. Por eso, pues, digamos que ya el pasto está así. Lo que ven como un equipo en la parte de arriba en la izquierda, es que está construyendo esta estación del gasoducto. Sin embargo, cuando terminaron de construir el terraplén y cuando construyeron lo de arriba, se dieron cuenta que esto yo creo que fue un error de alguien, no lo tengo tan claro. Se dieron cuenta que no habían instalado una tubería que pasara en la pata de ese terraplén. Este terraplén, pues ahorita lo van a ver, tiene una altura bastante alto. Y entonces se creó como el problema de que necesitaban instalar la tubería, que de hecho es la tubería que ven en la foto. Para instalar esa tubería, no solo se necesitaba hacer ese hueco, digamos, para el canal, que ese hueco realmente tampoco es tan grande y no va a causar, digamos que se puede hacer temporal sin causar ningún problema grande, pero el problema es que para instalar esa tubería de gasoducto se necesita instalar como un terraplén chiquito al lado para poder manejar todo el equipo, que es el que se ve en la foto, para poder manejar esa grúa que pasa para un lado, pasa para el otro, lleva las secciones.
También hay acceso, digamos, para los soldadores del tubo, que ellos tienen que hacer rayos X cuando acaban las soldaduras. Entonces, para montar todo ese terraplén que se ve construido, si se montaba eso en la pata, como esto es un terreno natural que sigue en bajada, cuando se monta ese terraplén, se crea una falla en la pata, y cuando la pata falla, esa falla, digamos, se desarrolla una falla progresiva de deslizamiento que se va a trasladar al terraplén de la izquierda, que está recién construido, y va a hacer fallar lo que está allá arriba. Entonces, digamos que el problema fue que cuando llegaron donde el diseñador original y le comentaron que ellos querían hacer esto, el diseñador original dijo, no, yo no me le mido, yo ya hice el diseño que ustedes querían, que era el de ese terraplén ya está bien, yo no quiero saber nada que tenga que ver con excavar en la parte de abajo. Y así fue que terminé llegando yo al proyecto. Digamos que me contactaron a ver si existía alguna posibilidad de encontrar un sistema que les permitiera hacer ese terraplén. Entonces, digamos que ahora sí volvemos al principio. Esto es lo que yo vi el primer día que visité ese sitio. Es un sitio, o sea, claramente a la izquierda, digamos, se ve que es el terraplén que están construyendo. La fibra que ven en la superficie, pues es lo que se pone para incentivar el crecimiento del pasto. Eh, lo que era, digamos, a la derecha, o sea, lo que se ve en la parte derecha de la foto, pues era el terreno natural, que es donde estaba este deslizamiento antiguo. Era un suelo coluvial, digamos, que tenía una profundidad de 5 a 9 metros, en el cual había, digamos que era una lutita totalmente meteorizada con depósito coluvial. Em, Claramente, pues a mí me tocó hacer mis propias perforaciones porque yo no me quería confiar. O sea, tengo una situación en la que hay un diseñador original que no quiere seguir con el diseño. Y obviamente, pues yo estoy tomando un montón de responsabilidad y pues, de liability, digamos en inglés, pues obviamente cualquier cosa sale mal y la culpa es mía, ¿no? Entonces, lo primero fue pues hacer estas perforaciones. Ahí ven en la parte, digamos, estamos en la parte del pie del terraplén, se ve para arriba la vegetación ya creciendo. Obviamente, el gran problema es que si desestabilizamos eso, todo lo que está ahí arriba se viene para abajo. El terraplén que ya habían construido era de 33.5 metros, estaba pues llegando a la roca, como lo había mencionado antes. El, digamos que esto es un dibujo que tratando yo de hacerlo, pues de explicar qué es lo que ellos quieren construir. O sea, ya estaba el terraplén construido y lo que ellos querían hacer es como esta berma, este terraplén chiquito, pero es lo que les comentaba, que si uno pone ese terraplén chiquito, lo que hace es que crea una falla de lo que está abajo, y al quitarle la pata al terraplén que estaba construido, pues lo que está arriba también se viene. Esa berma, digamos, era de 15 metros de ancho y tenía una altura de básicamente 14 metros. Obviamente, pues era 1.3 horizontal, 1 vertical. Se trataba de hacerlo más empinado para evitar, digamos, pues el costo. Sin embargo, cuando yo empecé a hacer los análisis, pues no me daba que era estable. Entonces, similar al proyecto anterior, el concepto fue tratar de hacer 3 filas con elementos de cimentación profunda que nos refuercen y que nos permitan como cortar esa superficie de falla y estabilizar todo. Entonces, digamos que fue un concepto pues similar al otro, lo que pasa es que es una cuestión de escala, esto es algo mucho más grande. La idea era empotrar en roca estos elementos, digamos. Teníamos el depósito coluvial y bueno, digamos que ahí lo que estoy mostrando también es pues como esa bermita que estábamos hablando. Acá viene una discusión interesante porque cuando yo hablo de falla en los análisis no quiere decir que en realidad en el terreno falló, y no quiere decir ni siquiera que falló con un factor de seguridad de menos del 1.0. Para mí una falla se considera cuando el factor de seguridad, digamos en análisis, en diseño, una falla se considera cuando el factor de seguridad se reduce debajo de un valor aceptable para el dueño del proyecto. El dueño en este caso quería tener un factor de seguridad de 1.5, era lo que ellos buscaban. Cuando se creaba este terraplén temporal en la parte de abajo y se le ponía pues la sobrecarga del equipo y de la maquinaria y todo, ese factor de seguridad se reducía a 1.3. El que se reduzca a 1.3 no quiere decir que esté fallando, porque para falla tendría que ser menos de 1.0. Lo que quiere decir es que no está satisfaciendo el diseño original. ¿Por qué no se está satisfaciendo? Porque se está haciendo esto en la pata que no se debería estar haciendo. Entonces, la solución en este caso, digamos, pues fue, pongamos estos 3 elementos y miremos cuánta fuerza tiene que tener cada elemento de estos, qué fuerza horizontal tiene que darnos. Este ya fue un poco más elaborado, entonces digamos que este no lo hice a mano porque no era un plano de falla tan, digamos, como tan sencillo. Al igual que el otro, pues lo utilicé con el programa de Rock Science, de Slide, que es un software pues fabuloso para todo este tipo de problemas. Y básicamente lo diseñamos así, pusimos las 3 filas y miramos cuánto era la resistencia que necesitábamos por cada pilote, cuánto nos daba por cada pilote.
Ahora, sin embargo, en este caso no es tan fácil. Digamos que listo, sacamos la fuerza por pilote, esa parte es fácil. Pero, ¿cuánto es la resistencia que nos da un pilote? En el caso anterior era bastante fácil porque lo que teníamos era un deslizamiento de rocas, un bloque de roca sobre otro bloque de roca. Es una resistencia cortante puro. Es un bloque así y la resistencia cortante en el elemento. Sin embargo, en este caso no es un cortante puro porque tenemos un suelo que lo que está es empujando el pilote. Ese empuje, de hecho, puede ser visto de cierta manera como un empuje triangular. No es exactamente triangular, pero uno se lo podría imaginar triangular en el sentido en que se va empujando y a medida que esté más profundo cambia. Entonces, en realidad, pues lo que eso va a controlar es como si estuviéramos diseñando un muro, digamos como si estuviéramos diseñando un tabla estacado, un muro de estos, en el cual en realidad lo que tenemos es una presión y esa presión va a llevar una resistencia, digamos, a flexión, pero no es puramente cortante. ¿Cómo se soluciona eso? Pues es mucho más complejo. No puedo decir que es la resistencia al cortante del área por punto 5, por la afluencia, sino me toca crearlo un poco más complejo. La solución, digamos, que surgió, y esto completamente viene de la cabeza de Eric Loer en la Universidad de Missouri, en el año 2000, más o menos 2008, es que todos nos hemos acostumbrado ya a utilizar las curvas PY, digamos que es la solución para pilotes más tradicional que podemos tener en este momento. Tenemos un pilote, las curvas PY son como resortes chiquitos que tenemos laterales, y en una modelación normal, pues estas curvas PY lo que hacemos es que decimos cuánta carga vertical tiene el pilote, cuánta carga lateral tiene el pilote, qué momento, y el análisis que hacemos es para solucionar cuánto es el desplazamiento horizontal. Entonces, lo que a Eric Loer se le ocurrió y la gran solución que fue qué tal si cogemos un programa de estos, como el PILE, digamos, o ARESPILE, digamos, también es otro, y hacemos un retrocálculo. En vez de nosotros darle las fuerzas y mirar la deformación, ¿qué tal si nosotros decidimos cuánto es la deformación? Decimos, vamos a tener una deformación aceptable, digamos, de 1 pulgada, y miramos en el programa cuánto es la fuerza que tenemos que hacerle hasta la superficie de falla, digamos, porque yo puedo decir, tengo una deformación de 1 pulgada hasta la superficie de falla, y miro cuál es la fuerza que el pilote tiene que estar soportando para esa deformación. Ahora, si yo tomo esa fuerza y me da la misma que estoy en el análisis de estabilidad, pues hago que el sistema converja y tengo mi solución. Entonces, digamos que eso fue lo que hicimos y hicimos la iteración y encontramos pues cuál era, digamos, la sección de acero que necesitábamos para hacerlo. Las ventajas también que tiene ya montarse, digamos, en un software como el Pile, es que no solamente nos calcula la fuerza, el momento, pero también nos calcula la fuerza cortante, nos mira cuál es la reacción del empotramiento, o sea, podemos de una vez calcular cuál es el empotramiento necesario. Y bueno, digamos que esta es una manera pues bastante racional de hacerlo, que fue bastante exitosa. Obviamente, digamos, hay un tema de factores de seguridad. La carga viene de Slide, en la cual ya tenía un factor de seguridad de 1.5, lo cual es como si fuera una carga mayorada, pero igual cuando hago los chequeos estructurales, pues tengo que aplicar factores de seguridad independientes a los geotécnicos. O sea, tengo que coger esa resistencia, digamos, del elemento estructural y reducirla, y ahí sí que me cuadre con esto. Entonces, bueno, digamos que se aplican los factores de seguridad y pues ya con eso llegamos a la solución. Digamos que lo que terminamos implementando pues fueron caissons de 0.76 metros de diámetro, o sea, 2.5 pies, un espaciamiento de 3 veces el diámetro, por lo que mencionábamos anteriormente. No queremos separarlos mucho porque si no el material nos falla entre caisson y caisson. Cuando hablamos de la distancia entre las filas, tenemos que tener un espaciamiento de mínimo 6 veces el diámetro. Y en ese caso lo que queremos es espaciarlas lo suficiente para que no haya lo que llamamos efectos de sombra, que es cuando hay una fila de pilotes detrás de otra, la resistencia lateral se, digamos, disminuye porque obviamente ya estoy cargando el suelo con la otra fila, entonces no me va a tener la misma resistencia. Em, Esto, digamos, algo pues ha sido documentado, digamos, en la literatura pues en muchas ocasiones y es ese efecto de sombra, están todos los manuales de diseño. De ahí ya para adelante, pues es encontrar la sección de acero que nos funciona. En este caso fue digamos, en unidades internacionales, fue una sección una W460 por 158 de 345 megapascales de resistencia. Y estos caissons los terminamos haciendo de 12.2 metros de largo con concreto de 21 megapascales. Este, digamos, ya es pues en la construcción. Este es el último caisson de todos, que tenía 75, alcanzamos a poner ahí. Esto obviamente, como se imaginarán por los números que estoy dando, no fue una solución económica bajo ninguna circunstancia, pero en mi opinión era la única solución. No había otra manera, no había manera de poner anclajes, no había manera de hacer un enrocado, no había manera de hacer con geosintéticos. Esto pues fue exitoso, digamos, esta es una foto ya en el proceso de la construcción. Yo siempre tengo mucho orgullo como de lo que hago, pues como les había comentado, y parte de eso, pues, digamos que es esto de tomarse una foto. De hecho, es tomarse una foto en el momento. Esto que están viendo ahí es para lo que nos pagaron, ¿no? O sea,
ese es el momento crítico. El terraplén está construido, están ya instalando la tubería. Este es el momento en que si algo iba a fallar, fallaría en ese momento. Entonces, obviamente, pues para mí, digamos que es un orgullo poder poner toda esta lógica, toda esta geotecnia detrás, toda esta modelación y cálculos de una manera bastante práctica y encontrar una solución que funciona. Y en este punto, pues estamos comprobando que funciona. El terraplén está perfecto y no está teniendo ningún problema. Este también, pues como, digamos que este también terminó siendo un artículo que terminamos publicando con el DFI, con el Deep Foundation Institute, porque básicamente estábamos hablando ahora no solamente de estabilización en rocas, sino de estabilización en suelos, en el cual pues ya no teníamos la falla de cortante puro, sino teníamos estos fenómenos de, digamos, de flexión y de una resistencia pues de un estilo diferente. Nuevamente, pues es, el artículo, digamos, tiene paso a paso cómo se fue implementando y se convirtió pues de cierta manera en una referencia. Este salió creo que en el año 2018 también, y desde ahí pues digamos que ha sido bastante utilizado. Ahora, esto obviamente pues no termina ahí. Estos dos casos siempre me gusta mostrarlos porque fueron como los iniciales y en los cuales documentamos paso a paso, pero esta metodología de diseño la seguimos utilizando en todas partes. Digamos, este es otro proyecto en el cual también hay un deslizamiento y empezamos, digamos, a reforzarlo de la misma manera. Sin embargo, pues obviamente creo que como todo en la vida, a medida que uno tiene más oportunidades de hacer lo mismo, cada vez aprende más lecciones y aprende a hacerlas mejores. Algunos ejemplos, digamos, cosas que hemos aprendido. En los ejemplos que les mostré anteriormente y de la manera en que se diseñaron, no hay una conexión directa entre los elementos de cimentación. Algo que nos hemos dado cuenta, y de hecho yo lo he visto muchísimo en Sudamérica en diferentes proyectos y también por eso lo he aprendido y lo empecé a implementar, es que cuando estos elementos están aislados, pero se les pone una viga, digamos, de amarre, no solamente se crea una redundancia en el sistema, en el que los sistemas están conectados, sino también de la manera en que las fuerzas funcionan y los momentos funcionan, no, el sistema adquiere una mucha mayor resistencia. Esto digamos que lo hemos visto bastante con modelaciones con elementos finitos, digamos con el elemento finito, porque es donde en realidad podemos ver todos esos esfuerzos, cómo se distribuyen y cómo van cambiando. Entonces, hoy en día, digamos, cuando hacemos estos sistemas, tendemos a hacer una viga, digamos, cabezal arriba. La otra también es que los hemos combinado un poco con algo que se utiliza mucho acá, que son Soldier Parent Lagging Wall, que es básicamente tener estas secciones de acero y tenerlas arriba y crear un muro que nos dé, digamos, una diferencia de altura. No es obligatoria, pero en algunos proyectos, digamos que digamos, trae algunas ventajas tener esa diferencia de altura. Entonces, digamos que los hemos ido combinando bastante. En las fotos que ven, pues digamos, estamos haciendo las perforaciones y en la de la derecha se alcanzan a ver las secciones de acero saliendo. Em, en cuanto a las que son en roca, digamos, que ya no son con pilotos, que no son en suelo, también hemos aprendido mucho que todo el ejemplo, con los ejemplos que les mostré anteriormente eran completamente verticales. Hay ciertos beneficios, y ese, digamos, no tengo fotos todavía, pero es un proyecto que estamos haciendo en este momento. Hay ciertos beneficios si ese micropiloto no se pone vertical, sino se pone con una inclinación, porque toda la resistencia que les comentaba, digamos, bien sea por cortante o por flexión, viene como un elemento vertical. Pero al momento en que yo lo inclino, ahora tengo otra resistencia extra que es la resistencia axial. Y es una resistencia muy grande. Entonces, digamos que no solamente tengo resistencia cortante y por flexión, sino también axial. Entonces, digamos que hemos estado introduciendo pues algunos de estos conceptos que cada vez nos ayudan a mejorar esto. O sea, yo digo que esta presentación la he hecho no sé cuántas veces en la vida, pero cada vez que la hago hay algo nuevo y hay algo, hay un poquito que seguimos avanzando y pues la idea es seguir avanzando esta metodología, pues porque claramente tiene sus ventajas. Este es pues otro de los ejemplos en que estoy con mi hijo que también aprueba el sistema, como lo pueden ver ahí. Y bueno, digamos como ya algunas conclusiones, pues es un sistema costo efectivo. A mí cada vez que digo esta parte en esta conclusión me toca aclarar porque no es, o sea, no es un sistema económico, no va a ser la primera opción en ningún deslizamiento y no debería ser la primera opción en ningún deslizamiento, porque hay muchas maneras que si son factibles se deberían hacer porque son más económicas, que era lo que les mostré al principio. Sin embargo, cuando no tenemos, digamos, acceso no tenemos dónde potar el material que removimos, no tenemos, digamos, una estabilidad temporal de la parte de atrás del deslizamiento, no tenemos acceso, digamos, a poner anclajes, no tenemos el derecho de vía para poner un terraplén enfrente. Cuando todo eso se junta, esta solución es bastante efectiva y termina siendo casi que la única que nos salva. Entonces, por eso es costo efectiva, en el sentido en que claramente estamos con un problema muy grande y cuando no tenemos mayores opciones, eso termina siendo mucho más efectivo que hacer un puente o evitar
el lugar. Algo importante es que la resistencia estructural, pues obviamente es la que controla el diseño. Digamos que esa resistencia estructural, como el elemento estructural es el que va a terminar tomando la carga, pues es la que controla. Cuando estamos haciendo en roca, un bloque de roca sobre otro, pues es cortante. Y si lo estamos haciendo en suelo, generalmente es flexión, los que controlan. Toca tener factores de seguridad independientes en la parte geotécnica y la parte estructural. La parte geotécnica básicamente son análisis de estabilidad global, encontrar esa fuerza no balanceada y después de eso encontrar cuánto es el empotramiento que necesitamos. Obviamente el factor de seguridad para el empotramiento es completamente aparte del factor de seguridad para estabilidad global. Y algunos números importantes es el espaciamiento alrededor o a lo largo de una fila, generalmente va a ser 3 veces el diámetro o menos, pues lo que hablábamos para evitar las fallas dentro de los elementos. Y la separación dentro de las filas, pues por lo general los tenemos a hacer 6 veces el diámetro o más para evitar los efectos de sombra, para evitar que estamos poniéndole la misma resistencia, digamos, el mismo suelo nos está resistiendo 2 filas independientes. O sea, básicamente lo que queremos es dejar un espacio suficiente para que esas cuñas pasivas puedan desarrollarse sin intervenir, sin interferir la una con la otra. Bueno, no más para terminar, pues digamos que si les gustó los que les charlé hoy, en este momento pues hay un montón de videos de YouTube que yo he hecho en el cual hay estos temas, hay miles de explicaciones de deslizamiento, hay otras tecnologías como anclajes, geosintéticos, tengo otras, digamos, presentaciones sobre diseños, digamos, o asentamientos, lugares que pueden tener colapso, digamos, en minería, que pueden haber colapso por extracción de material, lo que llamamos la subsidencia. Hay un montón de cosas, la mayoría de estas creo que fueron hechas durante la pandemia. Yo no tengo un canal de YouTube, ni me interesa tener un canal de YouTube. Todos estos son videos que diferentes sociedades profesionales o instituciones académicas, digamos, han grabado y ellos los tienen en YouTube y yo lo único que hago es seguir donde salen y ponerlos en mi página web, que es la que está allá abajo, en donde están los links a todas las presentaciones. Pero, digamos, la presentación que hicimos hoy, hay versiones anteriores que están en inglés y en español, pues en diferentes eventos. Como siempre les comentaba, igual yo siempre le termino añadiendo algo a cada presentación porque siempre hay algo nuevo. Entonces, tengan en cuenta pues que lo que encuentran en YouTube puede no ser la versión más reciente. Y bueno, no, eso creo que es todo y obviamente pues siempre tengo que terminar con fotos de mi compañero de aventuras que siempre va a todos los proyectos conmigo. Entonces, si tienen algunas preguntas, pues tenemos el tiempo para discutirlas. Creo que utilizamos la hora exactica. Listo, va a pasar acá que veo algunas que están en el chat. Em, Buenas noches, ok, buenas noches, estimados ingenieros. Están cordialmente invitados a realizar preguntas por este medio. Perfecto. Y Gregorio Villacorta, gran amigo. Gregorio, ¿cómo estás? Y dice, en su conocimiento, si hay una futura actualización de la guía de FHWA de micropilotes, ya que había un capítulo de estabilidad. Saludos, amigo. Sí, bueno, no, Gregorio, pues muchísimas gracias por estar acá y obviamente por conectarte y poner atención a esto. Sí, eso ha sido una discusión, digamos que yo he tenido varias conversaciones yo soy pues muy amigo del que es el director de geotecnia de la Federal Highway Administration, que es como la agencia en Estados Unidos pues que regula la investigación y los avances que se hacen en estos manuales de diseño. El proceso es que la Federal Highway hace esta investigación, pero la entidad que termina adoptando digamos, las medidas es la AASHTO. Y digamos que ese primer paso de que la Federal Highway lo reconozca en 2 manuales, digamos que lo han hablado un poco, en el que Gregorio está mencionando, digamos, de micropilotes, ahí lo hablan un poco, pero terminan haciendo más lo que llaman un A-frame, que es, si ven acá mis esferos, que es poner 2 micropilotes, uno para adelante y uno para atrás, en lo cual cuando el deslizamiento pega, uno de los elementos funciona con presión y el otro funciona a tensión. Digamos que es bastante válido la manera en que se hace. Obviamente es un poquito diferente este sistema porque en este ponemos el elemento vertical y resistimos mases por cortante, pero digamos que ahí se menciona un poquito, pero no llega a un punto de definirlo paso a paso. El otro manual, como se imaginan, pues es el de Caissons. En el manual de Caissons se reconoce, digamos que ya se reconoce que se puede hacer, eh, digamos que la idea se acepta y es que se puede hacer un análisis de estabilidad y saber cuál es la fuerza no balanceada horizontal y después utilizar un programa de curvas PY, como pueden ser, digamos, el PILE o RSPILE, para tratar de hacer el cálculo, un retrocálculo. Sin embargo, se están mencionando las ideas, pero pues no hay un paso a paso, una normatividad. Les pongo un ejemplo. Cuando yo hago esos cálculos, los hago a una pulgada de deformación.
¿cierto? O sea, yo digo, si estoy haciéndolo en el pile, digo, voy a asumir que el Keyson se movió 1 pulgada, que el deslizamiento se movió 1 pulgada, y miro cuánta fuerza el Keyson está resistiendo en ese caso. ¿Por qué 1 pulgada? O sea, ¿por qué una pulgada es 2.5 centímetros, ¿no? Ese es un número mágico de geotecnia. ¿Por qué 1 pulgada? ¿Por qué no 2 pulgadas o 3 pulgadas? La razón por la cual yo escogí 1 pulgada es porque una falla pasiva normalmente ocurre a 3 pulgadas y yo no quería llegar tan lejos como la falla pasiva. Quería hacerlo conservador y no lograr movilizar tanta resistencia. Pero obviamente, si yo lo sigo haciendo con una normatividad bastante inexistente y básicamente basándome en mis artículos, pues yo estoy tomando todo el riesgo, ¿cierto? Y obviamente lo va a hacer más conservador. A medida que diferentes agencias gubernamentales empiecen a adoptar esto y ellos son los que tomen el riesgo, pues claramente podemos bajarle un poco a los factores de seguridad, podemos tratar de optimizar más la metodología. Pero mientras no haya eso, pues es complicado. Ahora, Federal Highway Administration, pues de cierta manera, o sea, ellos le ven un valor, pero lo ven como una aplicación, digamos, de Caissons y obviamente pues digamos que no se han hecho los ensayos para nivelarlo. Ahora, esto es algo que se hace en muchas partes y estoy seguro que, de hecho, me acuerdo, hicimos una presentación para Bolivia también hace como 1 año y medio, en el que al final bastantes personas expresaron que habían visto el método, digamos, en Perú, donde también lo hemos, pues, digamos, hemos hablado, hay mucha construcción. En Colombia se ha aplicado muchísimas veces. Lo que pasa es que se hace desde un punto de vista empírico y no hay, digamos, como un diseño atrás, ¿cierto? Yo obviamente que no voy a decir que somos los primeros en que se nos ocurrió meter un pilote vertical en un deslizamiento para pararlo. De hecho, eso es como decir que es que uno se inventó clavar una puntilla en la pared. Claramente esto se lleva haciendo muchísimo tiempo, pero o sea, el entenderlo, las fuerzas que hay atrás y el entender cómo hacer el diseño es la parte que yo creo que como grupo, digamos, con el Deep Foundation Institute y con muchos, digamos, ingenieros geotecnistas pues alrededor del mundo, hemos logrado avanzar. O sea, es como estar de acuerdo en decir, bueno, esto tiene sentido y obviamente cada vez que estamos de acuerdo en estas ideas, pues listo, podemos estar de acuerdo y podemos hablar todo lo que queramos hablar. Pero si se hace el proyecto y el proyecto termina viendo fallas, pues estábamos mal, ¿cierto? O sea, digamos que acá la manera de saber si uno estaba bien o mal es si falló o no falló. Y si no falló, puede que uno todavía no esté en lo correcto, pero por lo menos sabe que el error está haciendo de una manera conservadora y no de una manera en que esté, digamos, como sobrediseñando algo. Entonces, digamos que pues sí hay cierta intención de diferentes agencias, pero pues todavía como tal no. En este momento hay otro, digamos que hay un proyecto de investigación muy activo con el Deep Foundation Institute en que es coger todos estos papers y tratar de ponerlos como en un documento que sea una guía única. Hay estados que han tratado de hacer eso. El estado de Ohio digamos, hace ya unos buenos años hizo un memorándum de diseño. Sin embargo, tiende a ser mucho más complejo de lo que les mostraba hoy y en mi opinión personal, pues digamos que no funcionó, es porque se complica mucho, ¿no? Y es como ese balance que siempre está en la geotecnia, en que tenemos que utilizar la teoría, pero no podemos complicarlo mucho porque de cierta manera, pues yo me río y no me juzguen por mi respuesta, por mi comentario, pero yo creo que en geotecnia todo lo que sabemos está mal. O sea, creo que todas las ecuaciones que utilizamos en geotecnia desde capacidad portante, diseño de pilotes, impuestos de tierras, todas están algo mal porque no, o sea, nosotros somos ingenieros y no estamos tratando de describir el mundo completo, estamos tratando de describir fenómenos en ciertos rangos y esas ecuaciones funcionan muy bien, aunque estén mal, funcionan muy bien para ciertos rangos. La capacidad de capacidad portante de Terzaghi nos funciona perfecto para diseñar zapatas en suelos con los ángulos de fricciones que tenemos. El diseño de pilotes, digamos, hincados, nos funciona muy bien Norland con lo que utilizamos. Lo mismo, digamos, diseños de anclajes, cosas así. Cada vez hacemos además más ensayos que yo digo que hoy en día yo puedo diseñar un micropilote basado en el color de la roca, porque igual al final del día vamos a tener un valor tradicional, estándar, y vamos a hacer ensayos para comprobar que lo tengamos. Entonces, digamos, en ese sentido, pues tiene que ser algo muy sencillo que lo que nos permita es hacer una primera estimación y después podamos comprobar más cosas. Entonces, digamos que para mí, si estos conceptos se terminan adaptando, tienen que ser de una manera bastante simplificada y pues de cierta manera como lo presentaba hoy, en el cual pues sí se puede hacer un diseño práctico de esto. Listo, seguimos con otra pregunta. Víctor Rodríguez pregunta, buenas tardes, ingeniero. ¿Ha tenido la experiencia de diseñar taludes en rellenos sanitarios? ¿Y hay alguna guía para eso? Sí, desafortunadamente sí, porque eso es algo complejísimo. De hecho, yo cuando empecé a trabajar en Colombia durante las vacaciones, cuando estaba en la universidad, trabajé en un relleno sanitario. Y los rellenos sanitarios pues son
son bastante complejos. Obviamente hay guías, digamos, y sobre todo en la industria de geosintéticos han hecho algunos avances porque, eh, pues, obviamente cuando estamos hablando de un relleno sanitario, estamos hablando de un material que es muy difícil de caracterizar, ¿no? O sea, cuál es el ángulo de fricción de basura o cuál es el peso unitario. Pero de cierta manera, pues sí existen algunas guías. Digamos que el principal problema con los rellenos sanitarios es cuando ponemos, digamos, un talud o cuando estamos poniendo alguna cosa, por lo general los rellenos sanitarios tienden a tener mucho geosintético, ¿no? Capas, digamos, tienen geomembranas o tienen geomembranas que nos ayudan a apretar, y esos planos son los que terminan generando unos planos de, digamos, planos de debilidad. Tenemos que evitar poner esos planos, digamos, en las inclinaciones, y si lo ponemos, pues tenemos que hacer cálculos de mirar cuánta es la fricción que tienen esas interfaces y mirar que no lo estemos haciendo, digamos, que no lo estemos haciendo a una pendiente mayor a esas interfaces, y pues de hecho tiene que ser menor y bastante para poder tener un factor de seguridad. Los principios en realidad que se utilizan son los mismos de cualquier, digamos, de diseño de taludes o de terraplenes, pero nos toca como tener en cuenta esos factores. Lo otro también es que obviamente con los lixiviados y con todo eso podemos tener unas presiones de poro mucho más altas de lo normal. Obviamente la misma basura a medida que reacciona pues que puede generar presión, y esa presión pues nos puede reducir los esfuerzos efectivos. Entonces, digamos que hay ciertas normatividades, pues, como para principios básicos que tenemos que seguir. No sé si una metodología como esta funcionaría muy bien en un relleno sanitario, porque obviamente cuando uno ya hizo el relleno sanitario y tiene todas esas capas de geomembranas y todo, pues cuando inserta estos pilotes va a terminar rompiendo todo eso y no sé, y también pues, estaría, digamos, estaría el tema de corrosión. Yo digamos que hice uno en un relleno una vez, no tanto para estabilización de taludes, sino para poner una cimentación, y obviamente nos tocó cuando excavamos y todo, pues poner el elemento y poner unos anillos de concreto grandísimos para, de cierta manera, aislar la cimentación y que no tuviéramos problemas de corrosión ni de contaminación. Listo, bueno, no, tenemos tiempo si alguien tiene más preguntas todavía. Y acá Jaime nos mandó una, Jaime Rojas. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tipo de instrumentación recomienda para el control y auscultación de deslizamientos con micropilotes? Sí, esa es una pregunta bien buena. Muchas gracias, Jaime, porque digamos que desafortunadamente en el par de proyectos que les mostré, el cliente o los clientes en ese momento no estaban interesados en tener instrumentación, lo cual obviamente pues de cierta manera es una oportunidad medio perdida porque, o sea, lo que estamos diciendo, la única instrumentación es que si no se cayó después de que hicimos el refuerzo, funcionó, pero pues nunca supimos esfuerzos ni nada. En mi opinión, digamos, si podemos poner inclinómetros, sería lo ideal. O sea, si estamos haciendo un refuerzo de esto, si podemos poner un inclinómetro al lado del micropilote, o digamos, o del caisson, sería ideal, porque nos permitiría mirar cómo es la deformación una vez se refuerza. ¿Sí me entiendes? Si se está comportando como lo pensábamos que estaba comportando digamos, cuando hicimos la modelación. Obviamente, si podemos poner, digamos, strain gauges también o extensómetros, sería ideal, porque podríamos mirar, obviamente, la viga a medida que empieza a dar esa resistencia, pues lo podríamos ver con deformación. Celdas de carga, digamos, también sería ideal, ¿no? O sea, si ya estamos hablando, pues que podemos poner toda la instrumentación del mundo, unas celdas de carga también beneficiarían bastante porque podríamos saber en realidad cuánto es esa fuerza que se le está aplicando y que está resistiendo digamos que el micropilote. Eh, Desafortunadamente lo que la mayoría de casos se va a ver es o bien sea pues con estación total o se van a marcar, digamos, las cabezas de los elementos y lo único que se va a mirar es si se está moviendo en total o no, pero a mí me parecería interesantísimo si se pudiera hacer, instrumentar el pilote como tal para saber los esfuerzos en el pilote, ¿no? Y para saber qué tan lejanos estamos. Yo creo que con todos los factores de seguridad y todo que aplicamos, probablemente esos pilotes no ven o sea, no funcionan las resistencias que tenemos, pero pues sería interesante, digamos que sería interesante verlos, ¿no? Yo siempre obviamente soy el que propongo más instrumentación, pero desafortunadamente eso termina siendo decisión de los dueños, ¿no? Y obviamente, y más pues en Latinoamérica, muchas veces los dueños pues no tienen los recursos para hacer la instrumentación posterior a la construcción. Diego Velasco, muchas gracias y felicitaciones y excelentes ejemplos. Lastimosamente, los municipios no cuentan con los recursos económicos suficientes para obtener las mejores soluciones en base a diseños, por tanto, toca reducir a soluciones empíricas. ¿Qué recomendaría usted para convencer a las autoridades? Sí, estoy totalmente de acuerdo porque pues yo lo he vivido y por más de que trabajo mucho, digamos, pues en Estados Unidos y bueno, también digamos algunas cosas en Sudamérica, en todas partes creo que el dueño siempre tendrá la filosofía de gastar lo menos que pueda gastar. Obviamente, muchas veces en Estados Unidos hay bolsillos un poco más profundos que en nuestros países,
digamos, en Latinoamérica. Pero digamos que en cuanto a soluciones empíricas, las soluciones empíricas siempre son un arma de doble filo, porque son cosas que podemos hacer, digamos, rápidamente, que probablemente es mejor a no hacer nada, pero como no lo estamos diseñando, no sabemos cuál es el límite. Y cuando una solución empírica se lleva al extremo, digamos, y no se, es cuando ocurren las catástrofes, ¿cierto? O sea, si estamos hablando que vamos a reforzar empíricamente un deslizamiento que está al lado, no sé, de un parqueadero, pero que en realidad ni siquiera tiene carro cerca, pues listo, sí, ahí se puede hacer algo. O sea, yo siempre digo, hay que, la definición de riesgo, digamos, la definición de riesgo que yo aprendí desde que estaba haciendo mi doctorado con todos los temas, pues de, digamos, en esos temas es, para mí el riesgo es la probabilidad de falla multiplicado por el costo de la falla, ¿cierto? O sea, ¿por qué defino riesgo de esa manera? Porque, y esa es una manera buenísima de convencer dueños, porque el riesgo no solamente es la probabilidad de que falle, pero es qué implica el que falló. Yo puedo tener algo que la probabilidad de falla es del 90%, pero si el costo de esa falla no me cuesta nada, ¿qué importa? Pues es un riesgo bajo, ¿cierto? O sea, si yo tengo la falla de un talud en la mitad de la selva, en donde no afectó nada, puede que haya una probabilidad del 95% de que falle, pero si el costo es cero, no es mayor riesgo. Por otra parte, puedo tener algo que la probabilidad de falla sea del 5%, pero si digamos es algo que es de infraestructura crítica y está representando pérdida de vida humana, obviamente es un riesgo altísimo. Entonces, por eso para mí el concepto de riesgo siempre es probabilidad de falla por el costo de la falla o por la implicación de la falla. Entonces, digamos que si ya empezamos con eso, obviamente proyectos que tengan un riesgo bajo, las soluciones empíricas pueden ser recomendadas. Proyectos que tengan un riesgo alto, las soluciones empíricas no pueden ser consideradas. Si ya nos dijimos, bueno, es un proyecto de riesgo bajo, no tenemos mayor problema, básicamente si ponemos elementos de cimentación a menos de 3 veces el diámetro, mínimo 3 filas, con espaciamiento de 6 veces el diámetro, la mayoría de secciones que obtenemos para taludes pequeños probablemente nos va a funcionar. Ahora, eso que estoy diciendo es algo absolutamente riesgoso porque no hemos hecho ningún cálculo, pero lo que estoy diciendo es, si esto es al lado de una cancha de fútbol, en que si el talud baja, no es que vaya a matar a nadie, sino que va, digamos, a afectar un poco de la cancha, listo, no hay problema en hacerlo. Si ya estamos hablando que es que puede matar a alguien, pues obviamente esta solución no, digamos, no sería una solución, pues, buena, ¿no? Entonces, bueno, pasando, digamos, eso sería como un diseño empírico. Entonces, lo que tú dices, sí, los mejores diseños para cómo toca calcular las soluciones empíricas, recomendaría usted para convencer a las autoridades. Sí, para mí lo que te digo es, a mí esa frase de que la definición de riesgo es la probabilidad de falla por el costo de la falla, me ha ayudado muchísimo en proyectos para explicarle a un dueño y decir, mire, o sea, usted en realidad necesita invertir esta plata en un diseño porque es que usted no puede pagar el riesgo de esto. Digamos, te lo va a poner un diseño que hice hace como por ahí unos 3 años. Era un hotel que tenía el hotel como tal, digamos que quedaba como en una montaña y atrás tenía un talud, digamos, tenía un talud bastante empinado y arriba de ese talud tenía una casa. Era una casa que se utilizaba más que nada para cuestiones administrativas. Cuando yo fui, ese talud estaba fallando y ese talud iba a pegarle al hotel. O sea, si falla, le pega al hotel. No va a terminar borrando el hotel porque pues el talud no era de tanta altura, pero digamos que iba a afectar la parte que está atrás. Entonces yo, cuando hice la investigación, yo recomendé el diseño de unos anclajes pasivos con una malla y eso pues la idea era estabilizarlo. Cuando fui a hablar con el dueño, él no quería, mejor dicho, él no quería meter la plata para eso. Entonces, digamos que yo le dije, bueno, pues si usted no va a invertir en los taludes, él quería hacer una solución que básicamente era un tratamiento superficial para crear más vegetación. Entonces le dije, si usted no hace la recomendación de poner los anclajes, yo no puedo seguir siendo el ingeniero del proyecto, ¿no? O sea, no, porque claramente usted no está siguiendo la recomendación y yo estoy tomando la responsabilidad. Entonces, digamos que en ese momento yo me acuerdo que le di la definición, entonces le dije, pues vea, lo que usted está diciendo es, la probabilidad de falla es por ahí del 90%, o sea, marque mis palabras que esto se va a venir algún día o algún día cercano. Ahora, ¿cuál es el costo de eso? Si tiene la casa que está arriba y es una casa que para usted es una casa que no tiene mayor valor y no tiene ni siquiera, no está ocupada, es como un depósito, pues bueno, si esa casa no le cuesta mayor cosa si se destruye, está bien. Ahora, cuando baje y le pegue al hotel, si la parte donde está el hotel no tiene, digamos, gente que esté trabajando ahí o que son también depósitos, tampoco le cuesta tanto. Entonces yo se la pasé a él y le dije, mire, eso en usted multiplicar un 90%, punto 9, por cuánto le cuesta el perder esa infraestructura. Y entonces, y yo le dije, y con eso usted puede saber, si ese riesgo le vale más
Si me entiende, ese concepto de riesgo, esa definición de probabilidad de falla por el costo de falla, si ese número que usted obtiene es mayor a la solución que yo le estoy dando, haga la solución que le estoy dando. Le sale más barato en el largo plazo. Si es menor, tome el riesgo. Tome su riesgo que probablemente le va mejor. Entonces, digamos que son los conceptos así, en mi opinión, sirve mucho en geotecnia para explicarle a un dueño, porque básicamente nosotros en eso es lo que trabajamos. Tenemos un negocio en que lo que trabajamos es de minimizar riesgo. Obviamente, en la condición ideal, pues reducimos ese riesgo casi que a cero, haciendo un diseño completo, pero muchas veces cuando no, pues es ese juego, ¿no? Es mirar, obviamente, cuánto se puede tolerar. Listo, sigo con las presentaciones. Walter nos hace una pregunta, muchas gracias. Dice, buenas noches, por favor, en sus cálculos tuvo en cuenta la acción del sismo. ¿Podría explicar un poquito al respecto? En este par de ejemplos en particular, no hubo fuerza de sismo porque estaba trabajando en el estado, el primero es en el estado de Ohio, no, el primero es en el estado de Pensilvania y el segundo es en el estado de Ohio, en el cual cuando uno entra con la norma de la AASHTO, la aceleración máxima en la roca es de 0.05 G. Y cuando uno tiene menos de 0.15 G, el código como tal no le permite. La diferencia que hubiera habido acá es que cuando hacíamos el análisis de estabilidad del talud, en ese punto, si lo hubiéramos hecho con sismo, nos toca, digamos, poner el coeficiente K sub H, que es la aceleración, digamos, que tenemos. En Colombia, por ejemplo, trabajamos en un proyecto similar en el cual teníamos una aceleración de más o menos del 0.15, básicamente, 0.15, 0.20 G. Entonces, digamos, en ese caso, pues se hizo el análisis de estabilidad, se pone ahí y lo que nos va a ocasionar es que esa fuerza no balanceada va a aumentar en su valor. Quiere decir, nos va a forzar a tener nos va a forzar a tener una sección mayor. Es solamente una fuerza inercial mayor y una resistencia, digamos, del pilote mayor. Esa es la manera, digamos, en que es lo correcto, digamos, de simularla. Obviamente, si estamos en un terreno que puede estar sujeto a alguna actividad sísmica, tenemos también que mirar que nuestra misma construcción y nuestro sistema, pues, no esté sujeto a que estamos haciendo una licuefacción del material ni nada de eso, pero digamos que en la mayoría de casos no va a ser un factor, no va a ser un factor, sino es solamente poner esa pseudoaceleración, ese coeficiente de pseudoaceleración para que la resistencia, digamos, que necesitamos se incremente y sea más conservador. Si obviamente al aplicar esto en cualquier país suramericano y más que nada si estamos en los Andes, pues obviamente tenemos que tener eso porque pues todos sabemos que la condición sísmica es la que controla en estos casos. Muchas gracias, Walter, porque está muy buena esa pregunta. Rodrigo Rivera dice, excelente presentación, Sebastián. Lo mejor en la ingeniería son soluciones sencillas a problemas complejos. No, no han intentado, sí, nos han intentado inclinar un poquito los pilotes para que cojan carga axial. Sí, es lo que mencionaba que ha sido uno de los grandes avances que hemos hecho, que es inclinarlos para coger fuerza axial. No solamente cortante y resistencia por flexión, sino también esa fuerza axial. Eso es un punto importantísimo. De repente inclinados hacia masa deslizada para tomar tracción, exactamente. Si lo pones hacia adelante, vas en compresión y si lo pones para atrás, terminas desarrollando tensión. Y eso es lo que yo ahorita estoy metiéndole a muchos de los diseños. Para que por exacto, me ha dicho Rodrigo, creo que exactamente es lo que hemos descubierto y que hemos utilizado. Y, y eso trae una resistencia altísima, mucho mayor. Es una solución, digamos que bastante buena. Vienen del principio que hablábamos de los, digamos, los que llaman A-frame, que son los marcos en forma de A, en el que una pata termina cogiendo compresión y la otra termina cogiendo tensión. Ahora, una parte, digamos, de cautela ahí es que cuando estás combinando todo, tienes que ser consciente de que estás empujando al límite de todos los esfuerzos. Mejor dicho, yo por anal digo, si lo diseñamos totalmente a cortante o a flexión, perfecto. No cogemos la parte axial. Si lo diseñamos solo en la axial, perfecto. Pero cuando empezamos a combinar y decir, tengo la axial, tengo la flexión y tengo el cortante, estás hablando que estás poniéndole todos los tipos de fuerza al elemento. Entonces, digamos que para mí es como si voy a tomar todos los elementos, todas las resistencias, tengo que ir con factores de seguridad más grandes que si solamente voy a tomar una de las resistencias. Si solo digo que resiste por flexión o tensión, por flexión o por cortante, puedo utilizar un factor de seguridad que no sea tan alto como si voy a meter las dos combinadas, ¿no? Con el axial también. Pero bueno, eso es cuestión ya solamente pues de hacer algo lógico. Ahora, de lo que hablabas de las mejores soluciones son sencillas y no complejas, estoy totalmente de acuerdo. Digamos, si algo recuerden de hoy, si no les pareció tan chévere la parte técnica, hay una diferencia grandísima que jamás debemos olvidar entre un ingeniero y un científico. El ingeniero como tal entiende que jamás va a lograr modelar el mundo. O sea, lo que nosotros tenemos son ecuaciones. Las ecuaciones, como lo mencionaba anteriormente, las ecuaciones están mal. El mundo hace lo que quiera. El mundo no tiene ni idea que es un micropiloto ni nada. O sea, la Tierra que va a saber cómo se modela. Entonces, nosotros entendemos que nuestras ecuaciones y todo son limitadas
a que la ecuación está mal y el mundo es el que está bien. Si se acuerdan, cuando uno estaba en física y matemática, los modelos que les presentaban, o sea, los científicos, los matemáticos, los físicos, ellos creen que las ecuaciones son las que son perfectas. Las ecuaciones obedecen las leyes de Dios, ¿cierto? Y el mundo es el que tiene errores en su funcionamiento y por eso hay veces no cuadra con las ecuaciones. Es una diferencia completamente opuesta, es una visión completa de lo que me puede traer una ecuación, ¿cierto? Para nosotros como geotecnistas, de hecho, yo hace más de 10 años me di cuenta que todas las ecuaciones están mal y que funcionan solamente en un rango. Y eso está bien, porque entonces lo que tengo que hacer es saber cuál es ese rango, ¿no? ¿Cuáles herramientas utilizo dependiendo del problema que tengo? Pero entonces, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Rodrigo, porque yo creo que en Geotecnia, si no tenemos una solución sencilla, estamos mal. O sea, no, nosotros creemos que entendemos el mundo, pero la verdad no lo entendemos. Y si lo ponemos más complejo en nuestras ecuaciones, pues ahí sí que estamos perdidos y no tenemos ni idea de la carreta que estamos hablando. Pero no, excelente. Muchas gracias a todos por las preguntas. No sé si tenemos alguna más. Creo que ahora sí ya estamos en el tiempo, ¿no? Hora y 20. Vamos a ver si el moderador nos tiene alguna noticia. Ah, Hola, doctor Sebastián. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues ya no habiendo más preguntas, vamos por favor, permítame, por favor, compartir. Ujú. Eh, compartir pantalla. Bueno, estimado ingeniero, bueno, estimado doctor Sebastián Lobo Guerrero, a nombre del Comité Técnico de Geotecnia de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, la UPADI, queremos hacerle llegar este pequeño presente. Bueno, pues, y agradecerle principalmente, ¿no? Por el apoyo que nos está dando en este primer coloquio de fundaciones. Eh, Muchas gracias, estimado doctor, y le invitamos a despedirse, de favor, de su auditorio presente. Listo, bueno, no, muchas gracias por el certificado. Muchas gracias por la invitación. Lo que te digo, para mí es súper agradable poder conectarme en este evento, además siendo el inaugural. Espero que podamos seguir haciendo más ediciones, ojalá en persona, no virtual, pero ojalá podamos hacerlo en un futuro en persona y bueno, seguir conectados. Pues ya para, digamos, despedirme, lo único, si no lo había mencionado antes, me parece que es importante seguir conectados y siempre invito a que nos conectemos en LinkedIn. Me parece que hoy en día es la manera más sencilla de estar conectados para cualquier tipo de preguntas. Yo siempre respondo a todas las personas que me escriben algún mensaje, trato de aclarar todo tipo de dudas, trato si necesitan algún consejo, alguna referencia o cualquier cosa que yo pueda compartir, pues con el mayor de los gustos. Y bueno, no, espero que esta conferencia siga pues todo un éxito. Creo que tengo varios amigos que están presentando, que tenemos pues una leyenda colombiana, que es el Mono Durán, que va a presentar el miércoles, que es obviamente una persona que ha hecho muchísimo en el país. Tenemos también a Carlos Rodríguez, que va a presentar sobre geosintéticos. Entonces creo que hay un programa bastante robusto y obviamente pues yo feliz de ser parte de este gran evento. Entonces muchas gracias a todos por la atención y que, bueno, esperemos que tengamos buena noche y que sigamos disfrutando de esto. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego.